¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Este es un video más de la saga de física y lo que vamos a estudiar hoy es electroestática, específicamente campo eléctrico resultante debido a varias cargas creadoras. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la teoría fundamental que yo tengo que saber para hacer estos ejercicios? Bueno, primeramente tengo que saberme la fórmula de campo eléctrico. La fórmula de campo eléctrico es K, constante del medio, por la carga creadora sobre distancia cuadrada. ¿Sí? Q viene a ser la carga creadora, sí, el tamaño de la carga creadora. Pero ojo, se pone la fórmula solamente en módulo. ¿Qué quiere decir? Si es que mi carga es de menos 3 microcoulomb, cuando yo ponga en la fórmula voy a poner positivo nomás. No se pone el signo de la carga en la fórmula. Siguiente, la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y eso es en el vacío. Si llegase a ser otro medio, entonces esta constante va a cambiar, ¿sí? Y por último, D es la distancia al punto donde se quiere calcular. ¿Qué más hay que saber sobre este contenido? Bueno, las cargas positivas generan campos salientes. Vos tenés que saber que los campos se representan por vectores. Entonces esos vectores tienen que salir de la carga, hacia afuera. Y las cargas negativas generan campos entrantes. Los vectores tratan de entrar dentro de la carga. Ahora, por último, a veces nos cuesta campo eléctrico resultante, pero no porque sea difícil ese contenido, sino porque no tenemos bien nuestras bases de vectores, ¿sí? Nosotros estamos hablando de resultante, entonces tenemos que remontarnos a vectores. Te puse acá una tabla recordando cómo se llama la resultante en los diferentes casos. Si el ángulo es de 0 grados, su representación es como estás viendo, la resultante se halla sumando los módulos de los vectores. Si el ángulo es agudo, entonces se halla por esta fórmula: a cuadrado más b cuadrado más 2 por ab por coseno del ángulo que forman los vectores. Si son perpendiculares los vectores, o sea, forman 90 grados, se hace por Pitágoras. Obtuso se usa igual la fórmula que en agudo. Y cuando forman 180 grados se hace la resta de los módulos. Eso va a ser nuestra guía para saber cómo hallar el campo eléctrico resultante en estos ejercicios, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos a los ejemplos directos ya. ¿Qué dice este problema? Hallar el campo eléctrico resultante en el vértice C del triángulo de la figura. Tenemos un triángulo rectángulo con estas dimensiones: 5 centímetros, 10 y 5 raíz de 3 centímetros. Este ángulo es de 60, este ángulo es recto de 90 grados. Esta carga creadora es de 3 microcoulomb y esta es de menos 2 microcoulomb. Lo que yo quiero es el campo resultante acá. Entonces, este tipo de problema se resuelve más o menos en 3 pasos. El primer paso es saber qué vectores están actuando acá, o qué campos se están generando en este punto. ¿Y cómo sabemos eso, profe? Bueno, nos vamos al punto que queremos analizar y analizamos una de las cargas. La otra carga nos olvidamos, solamente le miramos a esta. Y nos preguntamos, ¿esta carga qué tipo de campo genera en este punto? ¿Y cómo respondemos a eso? Tenemos que ver nuestra regla. Las cargas positivas generan campos salientes. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esta carga en este punto, ¿qué tipo de campo genera? Genera un campo saliente. ¿Cómo es eso? Si te fijas, esta flechita es saliente a esta carga positiva, usando esa teoría. Entonces, cuando ya me doy cuenta de qué tipo de campo se genera por esta carga, entonces me voy a la otra carga a analizar. Y me olvido de esta. Miro, esta es una carga negativa y pregunto, ¿qué tipo de campo genera esta carga en este punto? Y nosotros vimos que las cargas negativas generan campo entrante, o sea, los vectores quieren entrar dentro de la carga. Entonces, en este punto tengo que dibujar un vectorcito que trate de irse hacia la carga, ¿sí? Es un campo entrante. Para poder diferenciarle un poquitito, yo voy a poner, este es el campo que genera la carga de 3 microcoulomb y este es el campo que genera la carga de menos 2 microcoulomb. ¿Está bien? Muy bien, ese es el primer paso, graficar los vectores. El segundo paso es ver cuál de estas fórmulas tenemos que usar para hallar la resultante. Y si te fijas, el que se adecua mejor es este, es un ángulo obtuso. Le podés elegir a este caso mirando el gráfico, si te das cuenta es muy parecido, o también analizando el ángulo. Si este ángulo es de 60, nosotros sabemos que el otro va a ser su adyacente, y los ángulos adyacentes son suplementarios, entonces esto tiene que ser 120 grados.
Ahí más que seguro es. Un ángulo obtuso corresponde a 120 grados. Ok. El segundo paso, entonces, es ver qué fórmula vamos a usar. Y vamos a usar esta fórmula. El campo resultante, entonces, va a ser raíz cuadrada de el campo que genera la carga de 3 micros al cuadrado más el campo que genera la carga de menos 2 micros al cuadrado. Tercer paso, calcular los campos y reemplazar en la fórmula. ¿Cómo vamos a hacer eso? Habilitamos un cálculo auxiliar y empezamos a calcular. Campo eléctrico generado por la carga de 3 micros. Bueno, la fórmula dice que es K por Q sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la K? Estas cargas están en el vacío. Va a ser 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga creadora? Y bueno, y dijimos que es la de 3 micros. Entonces vamos a poner 3 por 10 a la menos 6. Acordate que micro significa por 10 a la menos 6. Y por último, tenemos que reemplazar la distancia al punto a calcular. Esta carga, ¿a qué distancia está de este vértice C? Está a 5 centímetros. Fíjate que nosotros tenemos que pasar a metros eso porque estamos trabajando en el internacional. Entonces va a ser 0,05 al cuadrado. Y eso me da un campo igual a... Y eso me da un campo de 10,8 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el campo de la carga de menos 2 microcoulomb. Bueno, la fórmula viene a ser la misma. La constante siempre es 9 por 10 a la 9 porque estamos en el vacío. La carga, acordate que por más de que diga acá negativa, se pone positiva en la fórmula. 2 por 10 a la menos 6, porque micro significa por 10 a la menos 6. Y la distancia ahora. La distancia de esta carga al punto donde querés calcular son 10 centímetros. Pasado a metro eso va a quedar. Entonces, el campo generado por esa carga queda 1,8 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Bueno, ya tengo los dos campos que necesito. Reemplazo acá y ya está. Reemplazo todo, los valores de todos los campos, el ángulo que forman los vectores y eso me sale. Y sale este valor, ¿sí? Y así de sencillo es. Solamente 3 pasos tenés que seguir siempre. Dibujar los vectores, elegís la fórmula, reemplazas. Nada más que eso. Ok, con esto terminamos entonces este ejemplo de campo eléctrico resultante debido a varias cargas. Si es que querés que resuelva algún ejercicio, puedes ponerme en los comentarios y resolvemos en otro video.